dicen animales inmundos, animales que iban a contaminar la vida de las personas. Ahora bien, los animales no tienen un gran significado, pero sí lo que tipifican, la característica que Dios menciona, son de personas que pueden tener eso que nos va a hacer mal, eso tóxico, eso que no conviene que compartamos porque nos contaminamos. Y el Señor ahí es claro cuando habla de los animales que rumian y de los animales que tienen pezuña hendida, como si fueran dos partes, porque esa pezuña hendida quería decir que tenían discernimiento para saber lo de Dios y lo del diablo, para saber lo del creyente y lo del incrédulo, para saber las cosas de arriba y las cosas de abajo, para entender las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, habla de que estaba en la casa de Simón el curtidor y allí dice que vino una visión, un éxtasis, y le fue mostrado un gran paño, y en ese paño muchos animales inmundos, y una voz del Señor que le decía: Simón, Pedro, mata y come. Y Pedro el apóstol le decía: nunca jamás he comido nada inmundo. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice: no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y él no entendió la visión. Hay gente que cuando Dios le habla por visiones, por sueños, por revelaciones, de momento no lo entienden. Y él quedó allí sin poder entender esta visión. Pero al momento dice que golpearon la puerta y llegaron 3 varones que eran gentiles, que no eran israelitas, y Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, y les había dado advertencias a su pueblo que no tuvieran contacto con gente que no hablara el mismo vocabulario de Dios. Entonces Pedro tuvo una advertencia con estos varones, pero tenía que ir con ellos. Y fue con ellos y fueron a la casa de un hombre piadoso que se llamaba Cornelio. Y este hombre piadoso era un hombre de oraciones y que daba limosna al pueblo, a los necesitados. Y Dios le había concedido que un apóstol fuera a su casa, y Cornelio había reunido a todos sus amigos íntimos y a todo su personal, porque era un centurión, era un hombre que tenía muchos empleados, pero reunió a toda su casa y el apóstol Pedro les predicó de la salvación de Jesús. Miren lo que es las oraciones, las limosnas, el dar a los necesitados. Dios se acuerda de eso y manda a un apóstol para que predique la palabra. Ahí habla de que todos los del pueblo de Dios somos advertidos de que hay personas o hay temas o hay conversaciones que no las debemos compartir, porque justamente tenemos que estar nosotros cuidándonos de las influencias del mundo, de las palabras que están contaminadas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, decía el apóstol Pablo a los Corintios, y las malas conversaciones hacen que comamos esas palabras que están afuera. Cuando tenemos contacto con ella, es como que las comemos y después están adentro. Y cuando están adentro, se reconstituyen en nosotros mismos. A esas palabras que escuchamos y que el comer puede ser el oído, corrompen las buenas costumbres. Por eso, para tener buenas costumbres, para hablar bien, para prosperar en el Señor, hay que hablar la palabra de Dios.
Hay que hablar lo que Dios nos pide que hablemos y evitar toda palabra contaminada, evitar toda palabra corrompida, evitarlas, porque allí está el mal de la persona. Y en este capítulo que hablamos hace pocos días atrás, que se llamaba la dieta para el discernimiento, y usted sabe que hago una cosa, el Espíritu Santo nos está guiando todo este tiempo, todos estos años, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Pero además de eso, yo leo a muchos autores de gran renombre y que tuvieron gran nivel en el camino del Señor. Por ejemplo, Spurgeon. Las prédicas de Spurgeon a mí me motivan y me edifican. Lo de Moody, un gran varón de Dios en el siglo XVIII, XIX. Y también las palabras de John Wesley también me edifican. Las palabras de Watchman Nee y Witness Lee son maestros bíblicos que siempre van a estar en el corazón de un hombre de Dios, porque cuando vino hace unos cuantos años atrás Darío Salas, que ya falleció hace poco, Darío Salas, un gran maestro bíblico también, decía él, cuando usted toma una porción de ese maestro bíblico, ese libro, el otro, Chong Cho también, de Seúl, Corea, que también me gusta leer sus libros, cuando uno toma de cada uno de esos maestros bíblicos y hace una buena comida y el Espíritu Santo le va dando a usted todos esos ingredientes, usted va preparando a fuego lento una gran comida y el día domingo al pueblo de Dios le da una comida excelente, una comida bien preparada, con todos los ingredientes, bien equilibrada, una comida que va a ser sustanciosa, nutritiva y que va a dar un alimento tremendo al pueblo. Y eso es lo que yo hago, busco todas las revelaciones y dejo que el Espíritu Santo me guíe para escoger lo mejor, para dar un plato fuerte el domingo a cada uno y que cada uno salga de aquí súper bendecido. La gloria es para Dios, que cada uno recibe el alimento que necesita, que cada uno salga sano, libre, bendito, que lleve en su corazón la esperanza del evangelio de poder. ¿Sí? Amén. Y saben que los maestros bíblicos han tenido revelaciones, búsqueda, y nos enseñan mucho, mucho. Y estas palabras que estoy transmitiendo son las palabras del Espíritu Santo enseñando a su pueblo. Ahí en el mismo capítulo 11, del verso 24 en adelante, el libro de Levítico, se transforma de que los animales que se podían comer y los que no se debían comer. Porque mire, alguien que está dando una dieta, generalmente va a dar lo que se puede comer, pero allí el Señor se amplía y dice lo que no se debe comer. Y del verso 24 en adelante hasta el 47 me sorprendió porque el Señor no menos de 13 veces menciona el cadáver, la muerte. Y habla de varias veces el cadáver y de no tocar el cadáver. Y aquel que tocaba el cadáver era inmundo. Y aquel que tocara el cadáver tenía que santificarse. Y aquel que tocaba el cadáver era como la muerte, porque cadáver quiere decir muerte. Y mire qué importante que es el alimento. El alimento era muy importante seleccionarlo en lo que tipifica a quienes van a ser nuestras amistades, a quienes vamos a oír, a quienes vamos a escuchar. Era muy importante porque si escuchábamos en lo que tipifica a un animal inmundo, a una persona que nos pueda contaminar, lo que tipifica, si seguimos con esa relación, nos puede producir la muerte. Y es tan importante discernir, por eso decía de pezuña hundida,
discernir cuáles son las conversaciones de vida y cuáles son las conversaciones de muerte. Discernir eso. Nosotros no podemos seguir teniendo amistades o compañerismo con personas que nos van a transmitir palabras de muerte, porque la Biblia nos enseña a discernir de que las palabras tienen vida o tienen muerte. Y es tan importante de lo espiritual más que lo físico, porque la muerte física es importante, es algo abominable, algo feo, algo que es detestable. La muerte es algo inmundo. Dicho de la manera que Dios lo dice, es algo inmundo, detestable, feo, abominable. La muerte es eso. Y en todos lados puede haber muerte. Hay muertes en la calle, en las discotecas, en los clubes nocturnos, en donde se reúne, y aún en lugares donde también hay moral. En esos lugares también hay palabras de muerte, y en los supermercados, y en los negocios, y en las oficinas, y en todo tipo de actividades hay palabras de muerte. Las palabras de muerte se pueden encontrar en cualquier parte. En cualquier parte. En cualquier parte donde usted tenga comunión y contacto y relaciones con las personas, usted puede encontrar palabras de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es más importante la muerte espiritual. Por eso hay personas que, por tener a personas que han influenciado tanto con palabras de muerte, no pueden levantarse más porque están muertos espiritualmente. El resultado ha sido una muerte espiritual para su vida. No sienten nada. Están aletargados, están fríos, están muertos. No sienten nada. No saben sentir la presencia del Señor. No saben vivir la vida del Espíritu. No tienen una comunión con las cosas de Dios. No tienen un vivir santo en la vida de Dios porque han sido muertos. Hay palabras que han influenciado para muerte en la vida de una persona y a veces en la persona de los creyentes. En los creyentes mismos ha habido palabras de influencias negativas, inmundas, que han provocado y han producido la muerte. Por eso es tan importante, muy importante, cuidar con quiénes vamos a estar, con quiénes vamos a compartir. Pedro el apóstol enseguida le dijo a Dios: no he comido nunca animal inmundo. Y como venían 3 extranjeros gentiles, porque Pedro fue el que entró o abrió la puerta a los gentiles, él se estaba guardando de eso. Sin embargo, Dios le dijo: bueno, pero ahora yo tengo un plan con ellos. Y es la única manera cuando Dios nos usa para con personas que Él tiene planes para salvarlos. Y entonces de esa manera nosotros vamos a transmitir y vamos a hablar y vamos a ministrar, pero vamos a estar atentos a no recibir palabras de muerte. Yo quiero que leamos eso del 24 al 47, no menos de 13 veces dice muerte y cadáver, que no deberíamos tocar eso, y que aquel que lo tocaba debía ser santificado hasta la noche y ponerlo en agua, eso que había tocado, para que el agua limpiara eso. Era un cuidado, era una atención, era un llamado de atención, que Dios quería que su pueblo no tuviera ningún contacto con la muerte. Y esto es muy importante, porque hay palabras, hay personas, hay hermanos, hermanas, que tienen relación, que tienen contacto, que tocan a personas que le están transmitiendo siempre la muerte.
Esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy, porque el Señor está advirtiendo que para tener una vida espiritual con la vida de Dios, debemos cuidar las relaciones, los contactos, las palabras, porque comer significa algo que está afuera, que no tiene nada que ver conmigo, pero al comerlo, ahora se hace parte de mí y me reconstituye, se reconstituye en mí. Y por eso yo no puedo tener ese contacto, sino que tengo que tener el cuidado que Dios me pide. Escuche. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así como no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves. Y hay una ley de la dieta para discernimiento, y ahora lo que Dios quiere es que nos abstengamos de todo lo que sea inmundo, de lo que es la muerte. Abstenerse de oír palabras de muerte, de oír palabras que nos maldicen, de oír palabras que nos contaminan, de oír palabras que nos hacen inmundos delante de Dios. Porque en la palabra está la palabra de vida, o en la lengua, cuando se habla, está la palabra de vida y está la palabra de muerte. Y esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. Y no significa la comida solamente, sino significa
lo que oímos, lo que escuchamos, lo que compartimos, lo que aceptamos. Y esto es muy importante. Mire que se toma el tiempo para dar los detalles de cada cosa para que podamos entender. Dice, y sé santo porque vuestro Dios es santo, apartado de lo malo, separados para Dios. ¿Qué? ¿No me puedo compartir con los amigos? ¿No puedo relacionarme? Y a veces vas a tener que escoger, porque seguramente van a dejar un saldo tan negativo en tu vida que te van a quitar la devoción, el deseo de congregarte, el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios. Y tú dirás, ¿por qué? Porque estás compartiendo palabras de muerte, palabras que no te bendicen. Escuche. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová y os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahí está, mire, cuando habla de este libro, habla de los animales, de la dieta de los animales, y luego habla mucho de la muerte. Y es importante porque es tan importante que lo espiritual, si cuidamos lo espiritual, vamos a tener una bendición en lo humano, en lo físico, en lo material. Y sabe que en el huerto del Edén, cuando Dios puso al hombre allí, había dos árboles. Y ese árbol, uno, el que Dios prohibió, dijo, de este árbol no comeréis, porque si comiereis de este árbol, ciertamente moriréis. Y ahí estaba, ¿vio? Están los dos árboles. Está el árbol del conocimiento, dice, del bien y del mal. Y está el árbol de la vida. Ese es el árbol que nosotros debemos comer, del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Por eso en ese huerto había vida y había muerte. Pero el hombre tenía que escoger. Y escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no comió del árbol de la vida. Pero es importante para nosotros que tuvimos el ejemplo de lo que sucedió con Adán y Eva, ahí en el huerto del Edén. Lo que sucedió fue que faltaron en obediencia al Dios del cielo, y Dios tuvo que sacarlos de ese huerto. Pero si ese hombre y esa mujer hubieran comido del árbol de la vida, hubieran permanecido, porque en el libro de San Juan, capítulo 14, habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así habla la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando en el capítulo 15, un capítulo más en el Evangelio según San Juan, habla que Él es el árbol, Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, estamos pegados a ese árbol. Él es la vid verdadera. Y si nosotros decimos que Él es el árbol, la vid, y decía Watchmaní, suerte que no fue un pino, sino que una vid que está accesible, que no es tan alta, que podemos comer rápidamente de su fruto. Entonces en el capítulo 14 dice que Él es la vida, y en el capítulo 15 que Él es la vid verdadera, es el árbol. Y si es el árbol, es el árbol de la vida, es el árbol de la vida, es Jesús el árbol de la vida, el cual debemos comer su fruto. Sus frutos están al alcance de nuestra mano. Nosotros tenemos que comer la palabra viviente, la palabra del Señor, el árbol de la vida. Eso es lo que tenemos que comer. Tenemos que evitar de comer o tocar lo inmundo, pero debemos comer del árbol de la vida. ¿Sí? Amén. ¿Sabe qué dice la palabra en Apocalipsis 2:7? 2:7 habla de que al que venciere,
al que venciere, al que tuviera victoria sobre las cosas, al que venciere todas estas cosas que están aquí en este mundo y poder seguir en este camino que es Cristo y tomar del árbol de la vida para comer ese fruto de vida, ese árbol que está en la oportunidad de servirle al Señor, de amarlo al Señor, de querer la vida del Señor. Mire lo que dice 2:7 de Apocalipsis, habla de que Él le dará de comer del árbol de la vida. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y sabe que el árbol que estaba ahí en el huerto habla de 3 cosas: conocimiento, bien y mal. Y cuando el hombre comió de ese árbol que no debía comer, le puso la advertencia, porque en ese árbol estaba el conocimiento y estaba el bien. Y eso puede ser bueno, el conocimiento y el bien, pero también estaba el mal. También estaba el mal, y el hombre, en vez de comer del árbol de la vida, que no tenía mal, sino que tenía vida y vida eterna, comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí entonces no tuvo discernimiento de lo que era la muerte de la vida, porque en ese huerto estaba el árbol de la muerte y el árbol de la vida, porque no es la misma fuente la vida. El árbol de la vida es una fuente y el árbol del conocimiento del bien y del mal es otra fuente. Y esa fuente es la fuente de muerte. Cuando uno se alimenta por el conocimiento intelectual, por la letra, y no por el árbol de vida, cuando uno se alimenta por el conocimiento y se alimenta por el bien y por el mal, nosotros estamos yendo a la fuente de la muerte, estamos yendo a la fuente del enemigo, la fuente que la maneja Satanás. Satanás maneja la fuente de la muerte, pero Jesucristo maneja la fuente de la vida. Y todos tenemos un pequeño huerto dentro de nuestro corazón que va creciendo, y que ese pequeño huerto tiene los 2 árboles. Hay un árbol que es el árbol de la vida, y hay otro árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú tienes que escoger cada situación, tú debes escoger, y esto es lo que debes escoger: el fruto del árbol de la vida, para que tengas la vida eterna, para que la vida eterna venga con tu vida, para que tú puedas expulsar de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, a la muerte, a todo lo que es inmundo, a todo lo que es detestable, a todo lo que es abominable, porque ahí está dentro de tu corazón un pequeño huerto, un huerto en miniatura. Cada uno tenemos un huerto en miniatura dentro de nosotros, y en cada momento el enemigo te está ofreciendo, sugiriéndote de que comas de ese árbol. Y ahí habla la vida de Dios, la vida del Espíritu. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios rija, gobierne en nuestro espíritu, nosotros vamos a estar comiendo del árbol de la vida. Y sabe que muchas veces nosotros, si no hablamos bien, estamos chismeando. Y hablando chismes, uno puede impartir lo que se llama conocimiento del bien y del mal. Puede impartir muerte en vez de vida. El chismear, el hablar palabras que no tienen sentido, el hablar criticando, el hablar de una manera ociosa, el hablar palabras corrompidas, el transmitir del conocimiento del bien y del mal, el hablar palabras soeces, palabras negativas. Y muchos hacen eso. Este mundo hace eso. Este mundo le es muy fácil mentir, le es muy fácil falsear, le es muy fácil.
Les es muy fácil porque no son advertidos, porque no conocen esta advertencia de parte de Dios. Pero nosotros somos su pueblo. Nosotros somos los pámpanos que están pegados a la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos que están pegados al árbol de la vida. Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y por eso Él nos advierte de una dieta para discernimiento. Y que nos abstengamos de tocar lo inmundo. Que nos abstengamos de tocar la muerte. Para que el árbol de la vida dé fruto en nosotros. Y siempre tengamos la vida eterna. ¿Sí, amén? En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis hay un árbol al lado del río, uno y otro lado, el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, donde los hombres iremos a morar con Dios y Dios con los hombres. Por eso dice, sé santo, sé apartado de lo malo. Sé santo como yo soy santo. Chismear parece una cosa normal, común, murmurar. Pero allí el espíritu de muerte, el espíritu del conocimiento, la fuente de conocimiento del bien y del mal, allí está operando en esa vida. Está operando en esa vida. Está haciendo que esa vida, en vez de transmitir vida, en vez de transmitir poder de Dios, está transmitiendo del conocimiento de la fuente del bien y del mal. Está transmitiendo lo del enemigo. Está transmitiendo las cosas de la muerte, las cosas de lo inmundo, de lo que no debemos tocar, de lo que no debemos tocar. Muchas veces se reúnen 2 o 3 personas y empiezan a chismear, a criticar, a hablar mal. Y eso es tomado por la fuente del bien y del mal, que está dentro suyo, que está dentro de cada uno de nosotros, pero que nosotros debemos evitar eso. No debemos comer de eso, no debemos escuchar eso. Debemos decir, no, yo no lo quiero escuchar en el nombre de Jesús. Yo no lo quiero escuchar. Yo no quiero tocar lo inmundo, no quiero tocar lo contaminado, no quiero tocar la muerte, no quiero tocar el cadáver. No quiero, porque después me voy a tener que santificar, me voy a tener que arrepentir. Yo quiero comer del fruto del árbol de la vida. Yo quiero comer de Cristo. Yo quiero comer de la vida. Él es la vida, es el árbol y Él es la vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Fuerte tu aplauso al Rey. Bendito sea Dios. Es tan importante lo que hablamos. Es tan importante cada palabra que decimos. Es tan importante cada palabra que declaramos, que confesamos. Para el matrimonio, Satanás se goza cuando una pareja habla de divorcio, habla de separación, fácilmente, porque no está transmitiendo algo bueno, está transmitiendo lo que aborrece Jehová. Jehová aborrece el repudio. Y muchos matrimonios en la pelea, lo primero que sale. Y tenemos palabras de poder, tenemos palabras proféticas en nuestros labios. Nunca debemos hablar así. Nunca debemos hablar contra nuestros hijos palabras negativas. Nunca. Que son del conocimiento del bien y del mal. Que no provienen de la fuente de vida para nuestros hijos. Ni para nuestros seres queridos, ni para los contactos, ni para nuestro pueblo. No debemos hablar mal. No debemos hablar mal. Tenemos que tener un corazón de padre, un corazón de amor, una unción poderosa para siempre hablar bien. Así esté solo, así esté en contacto, en comunión con los demás, siempre debe hablar palabras de vida. Porque el Señor en el verso 44, mientras está mencionando las 13 veces de cadáver y de muerte, ahí les dice a su pueblo, sed santos, porque yo soy santo. Y está diciendo, apártense de lo malo. Ser santo es apartarse de lo malo. Y está en nuestra decisión, está en nuestro corazón, está en nuestro vocabulario y está en nuestros oídos el recibir esas palabras o no. Muchas veces queremos ser amables, solícitos, atentos con una persona que no deja de transmitirnos solo muerte. ¿Por qué ser amables? ¿Por qué no decirle con autoridad de amor, no quiero hablar de esas cosas?
no me hables a mí, no me tomes a mí como para que yo coma esa contaminación. En el taller, en el trabajo, con los compañeros, en cualquiera sea la actividad, debes saber guardarte, debes saber no tocar lo inmundo. Ser santo, mire cómo lo dice. 44 el versículo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí está. Y no contaminéis vuestras personas. Era en favor de las personas que decía Dios. Apártense de contaminarse con personas y sean santos. Santo no es con una coronita así con luz. Dice, vi una aureola de luz. No. Santo quiere decir que usted se aparta de lo malo, que usted no tiene nada que ver con la fuente de la muerte, que usted no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual, que lo que usted tiene que ver es con su corazón, con su espíritu, de amar a Dios y no aceptar ninguna contaminación que le haga daño. Dice, ninguna contaminación que dañe vuestras personas. Cuando hay un vocabulario malo, siempre las personas son dañadas. Aún los niños, porque los niños son muy receptivos y aprenden mucho cuando tienen la edad de pequeñitos, 2, 3, 4. Y ahí entonces en la vida de ellos, en el futuro de su vida, es muy difícil cambiar todo eso que se ha sido impartido, que han comido todo eso. Por eso es tan importante la labor de los padres, por eso es tan importante la vida del matrimonio frente a los hijos, por eso es tan importante el convivir con los hijos en familia y cada día, en lo posible, en la mesa, hacer un altar y ministrar la palabra del Señor y enseñar como el Señor lo dice en su palabra. Seamos santos como Él es santo. Y mire, ahí en el libro de Pedro, también lo habla el apóstol Pedro. Escribe finalmente, primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 15 y 16, mire. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Porque por ahí quisiéramos que el domingo tuviéramos un vocabulario adecuado a la iglesia, pero no es eso. Es a toda manera de vivir, es ponerlo por obra en todas las áreas de nuestra vida y en todos los momentos. En todos los momentos. Hay momentos muy difíciles. Hay momentos donde se exige la paciencia. Hay momentos donde se está aprendiendo a no manipular, a no presionar, a no hacer que las cosas sucedan mal. Yo digo, si una persona está conviviendo con otra, ¿por qué hablar en una manera hiriente, irónica, en una manera donde hace que el otro se subleve, que el otro se desborde? Si se puede hablar bien, y si cada uno sin orgullo, sino con humildad, y usted sabe que Dios está hablando mucho de eso, de la humildad, porque Dios atiende al humilde y exalta al humilde. El humilde es aquel que no quiere ganar, que no quiere destacarse orgullosamente, soberbiamente sobre el otro. Ahí estaban las relaciones de las personas. Y muchas veces las relaciones en las personas, lo contaminado es porque no acepta ser humilde para reconocer las faltas, para reconocer los errores, para reconocer que estoy obrando mal. Si alguien en tu casa te corrige y te dice, no hables esas palabras,
no es la forma de hablar de Dios. Estás hablando de la fuente del conocimiento del bien y del mal. Estás hablando de la fuente de la muerte. Estás transmitiendo una palabra que no es correcta. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde para reconocer y para valorar que el otro tiene la valentía de hacer la corrección. Hay personas que se llenan de furor cuando son corregidas. Mire, si una de las cosas más difíciles que me aconteció a mí es discernir cuándo les debo corregir. A veces he corregido antes de tiempo y ¿sabe lo que ha sucedido? Ha sucedido que me aborrecen por eso. Dice que corrige al escarnecedor y te aborrecerá, pero corrige al sabio y te amará. Te amará. David decía que me castigue un justo, que me corrija un justo, será un bálsamo para mi vida, para sobre mi cabeza. Será algo precioso que alguien tenga en cuenta en mí para corregirme, pero no tener nadie en cuenta. Eso es tremendo. Cuando usted no quiere ser corregido por nadie. Entonces hay que ser humilde. El humilde será exaltado. Dios atiende al humilde. Yo conocí matrimonios que se separaron porque en la casa, frente a la esposa, tiene un orgullo de hombría, de un machismo falso, que cualquier cosa que la esposa le menciona, le dice, no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. Lo resiste, lo rechaza, no lo quiere aceptar. Yo le dije, ¿por qué no van a la iglesia? ¿Por qué, hermana, no va a la iglesia? No, dice, es que yo no soy ya. Yo le tengo que decir la verdad, yo no soy. Es así como lo ve y todo. A usted le dice una cosa, pero en realidad a mí no, él no me permite. Yo digo, qué errado, qué equivocado. Cuando la esposa está buscando para el lado de Dios, cuando la esposa está buscando para la fuente del árbol de la vida, cuando la esposa está buscando el bien de Dios, cuando la esposa está queriendo vivir de ese fruto del árbol de la vida, eso es maravilloso, vivir de ese fruto, ser santo, apartarse de lo malo y vivir lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Ser humildes para aceptar la corrección. Y sabe que seguramente lo que no te puede decir tu cónyuge, te lo estoy diciendo yo. Tócalo ahí por debajo en la costilla de abajo y decir, ¿cómo sabe Dios todas las cosas? Es así, ¿verdad? Qué lindo que es poner en práctica la palabra de Dios. Si usted tiene un mal vocabulario hoy, prométase cambiarlo. Hoy renuncia a ese vocabulario de muerte. Hoy renuncia a esa fuente de conocimiento del bien y del mal. Hoy discierna por el Espíritu que usted estaba atrayendo el mal y la muerte a su vida hablando de esa manera. Pongámonos de pie en esta noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nadie lo distraiga ahora. Que nadie lo distraiga. Que no hable con nadie. Que nadie lo distraiga. Dígalo conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a todo vocabulario que no viene del árbol de la vida. Renuncio a toda palabra negativa, a toda palabra ociosa, a toda palabra corrompida. No quiero que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, ni tampoco yo tenga que escuchar ninguna palabra que no sea limpia, porque Dios dice que lo limpio nos va a hacer bien, pero que no recibamos nada contaminado para que no dañe nuestras personas. Señor Jesús, a partir de este momento, delante de tu presencia, me comprometo a hablar palabras de bien,
hablar palabras de bendición, hablar palabras de vida. Quiero apartarme de lo malo. Ayúdame, Señor. Yo prometo en el nombre de Jesús que quiero ser humilde. Quiero aceptar la corrección de mi grupo familiar. Y quiero vivir en la unción del Espíritu Santo. Quiero vivir en la unción de tu Espíritu. Quiero vivir en la dirección de tu Espíritu. Quiero comer del árbol de la vida. Quiero llenarme del árbol de la vida. Resisto a ese huerto en miniatura. Resisto a ese árbol que está en el huerto, que trajo muerte a Adán y a Eva, que trajo muerte a sus hijos. La esperanza de la vida eterna fue en Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo quiero comer del árbol de la vida. Quiero comer del árbol de la vida. Quiero leer su palabra. Quiero hacer que la unción del Espíritu venga sobre mí. Quiero que me reveles tu mandamiento. Quiero que estés en mi corazón, como el único árbol en mi corazón, en mi espíritu, que pueda discernirlo. En el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sé santos como yo soy santo, apartados de lo malo. Bendito y alabado sea el nombre. Fuerte si ese aplauso es para esta palabra, que se escuche.